Esteves, ¿no? Tiene láminas a colores, ¿no? Y es un texto atlas, ¿no? Bastante finito, que ha trabajado durante varios años el doctor. Tiene cultivos, tiene procedimientos, tiene tinciones, totalmente a color, y está a disposición, ¿no es cierto?, de ustedes para poder, los que quieran comprarse, ¿no?, con dedicación exclusiva, ¿no?, del autor, doctor Esteves. Así que si gustan, me dicen al salir, ¿ya?, para que se anoten y se puedan comprar. Es un buen libro de consulta, ¿sí? Porque en la vida hay que tener libros de consulta de todo, y van a aprender en este proceso que están iniciando cómo van a tener que tener, aparte de su libro base, van a tener varios libros de consulta, o papers, les van a dar artículos, todo, ¿no? Entonces, ya saben, ¿sí? Me avisan al salir. Ahora tengo que instalar, comprar, lo más el recuerdo chato, hay que comprar cable. Mira. Te voy a decir, andate a llamar, no me hagas. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar la parte de historia de la microbiología, donde vamos a ver algunos microbios, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esta es una versión, según yo, ¿no es cierto?, ¿sí? Y la he titulado 20 poemas de amor de bacterias y un virus desesperado. La primera, el primer interruptor apagaremos para que se vea un poco. Listo. Esta es la casa de Pablo Neruda, espero que no se haya incendiado, ¿no? Y aquí está su silueta, ¿no?, de Pablo Neruda, que ya sabe la analogía del poema, si es que han leído en el colegio. Porque cuando yo les pasan clases conmigo, ¿qué has leído en el colegio? No sé, mi árbol de naranja, no sé qué. Niños rico, niño pobre. No hay nada, ¿no es cierto? Y es un gran problema en medicina, en segundo año, porque tienen que razonar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo han razonado estos hombres, que es la parte de la historia de la microbiología. Vamos a comenzar en orden cronológico, ¿no? En orden cronológico. En orden cronológico, el primer personaje que tenemos es Jerónimos Fracastorius, y este personaje de la historia de la medicina era considerado, su apodo era el sabio de Verona, y fue el primero en editar un libro que se llamaba De Contagium Vivum, y este libro de Contagium Vivum hablaba sobre la teoría de la infección. Él decía en el 1500 que se puede tener infecciones por contacto, por distancia y por fomites. Los fomites son objetos inanimados. Entonces estaba casi completo, ¿no?, toda la teoría de cómo se contagia. Entonces fue el primero en demostrar que sí había contacto directo con algún agente infeccioso, aunque no habían conocido los agentes infecciosos. Posteriormente, otro de los personajes que tenemos que estudiar es Anthony van Leeuwenhoek.
Y Leeuwenhoek era un holandés que trabajaba en Delft y tenía su tienda de telas. En las mañanas trabajaba en la municipalidad y en la tarde vendía telas. Entonces, en su tienda de telas, él compraba barato para vender caro, ¿no? Así como cualquier tendero, ¿no? Si no, no habría negocio. Entonces, él pulía sus lentes de vidrio, de cristal, con lupas para poder ver la trama de las telas y ver qué finura tiene su tela que ha comprado y de eso ponerle un precio, ¿no? El otro día me he ido a comprar sábanas y decía 3,000 hilos por hebra. Es puedo contarle. He mirado, ¿no? En vez de contar he visto el precio. Yo, uy, Dios mío, no, uno ordinario nomás vendeme. Como soy tacaño, me compraba uno menos de la mitad de ese precio, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué diferencia habrá dormir en una sábana con 3,000 hilos por hebra, con una sábana normal de la Max Paredes, ¿no? Entonces, no sé. El día que compre y me duerma, les voy a contar. Entonces él hacía eso y siempre era observador, y un día estaba comiendo su asadito y que le había servido su hija y le pone pimienta porque no había agua, le pica su lengua y dice, ¿quién me estará picando mi lengua? Debe ser alguien que me está agarrando mi lengua. Quisiera ver. Y se inventa, ¿no es cierto?, un microscopio. El microscopio por Robert Hooke ya había sido inventado antes, ¿no? Pero Hooke era académico, era científico. Leeuwenhoek no era científico, era un vendedor. Entonces agarra dos láminas, ¿no es cierto?, de metal, ¿no? Y le coloca en la parte superior una lente y luego hace un sistema de tornillos como macro y micro, y aquí en un tubito capilar de vidrio coloca la muestra para observar, ¿no? Él acá en su mano está agarrando el microscopio para que veas el tamañito que era, ¿no es cierto? Y era un microscopio rudimentario. Entonces él dice, porque no era como el tubo, los lentes compuestas, el objetivo, no. Era una cosa sencilla que él se inventa. Entonces cuando ya se inventa, dice, ahora voy a ver qué cosa es lo que me está picando. Entonces agarra la pimienta, un poco de agua que había en el turril que estaba varios días en el patio, mezcla, coloca y observa. Y cuando observa, ¿no es cierto?, logra ver algunos movimientos erráticos de microorganismos y él le pone el nombre, ¿no es cierto?, de animánculos. Entonces él, por su obsesión, logra hacer, ¿no es cierto?, en su vida más de 200 microscopios, ¿no? Se rumorea que había uno de oro, uno de plata, pero nunca han encontrado, ¿no? Solamente que él hacía de latón, ¿no es cierto?, de diferentes materiales, y todos tenían el mismo mecanismo para poder observar. Entonces, él puede observar esos microorganismos y le pone nombre. Dice, como son animalitos pequeños, les voy a llamar animánculos. Entonces les puso el nombre de animánculos. Entonces él estaba chocho con los animánculos y un día come revuelta su asado y dice, oh, quisiera ver a mis animánculos. Cuando va a ver el agua, no había agua, y como anoche llueve y se llena su turril de agua limpia, agarra, prepara, ¿y qué observa? ¿Qué observa? ¿Qué observa? ¿Observó algo? No, nada. ¿Por qué? Porque el agua estaba limpia. Él estaba viendo microbios del agua. No estaba viendo,
¿no es cierto?, los animálculos de la pimienta, estaba viendo del agua. Entonces él dice, dice, estos animálculos no es de la pimienta, es del agua, dice. Y ve agua estancada y toma muestras y comienza a ver diferentes animálculos. Agarra su mondadientes y dice, a ver, ¿no es cierto? Y ve las primeras bacterias de la boca, ¿no? Y las dibuja y anota en su texto, hace un diario, y ahí puedes ver cómo se mueven, redonditos, larguitos, ¿no es cierto? Entonces él le pone el nombre de animálculos, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, dice, y comienza a ver diferentes estructuras. Por ejemplo, corta la cola de un pescado y puede ver a través de los capilares cómo los glóbulos rojos iban pasando. Él dice, ¿dónde más habrá? Dice Isaac, ¿dónde más habrá? Dice, no. Dice, el primero en observar parásitos intestinales, porque ve protozoarios, ¿no?, de sus heces fecales. Y así, ¿no?, comienza a ver de diferentes, ¿no es cierto? Y comienza una nueva era. Pues como comienza una nueva era, entonces, no, llegaron los bichos, ¿no?, grandes o pequeños, ¿no es cierto? Entonces, por ser el primero en observar microorganismos, le vamos a denominar a Leeuwenhoek como el padre de la microbiología, ¿no? Entonces, por si acaso, por culpa de él estamos pasando clases, ¿cierto? Si él no se hubiera ideado ver eso, ya, pero en modo. Entonces, eso es lo que hizo Leeuwenhoek. Otro personaje del 1700 es Edward Jenner, que era un médico inglés, ¿no? Y había un gran problema en Inglaterra, ¿no es cierto?, que había la enfermedad de la vacina, entonces del ganado vacuno. Entonces, cuando había el puente de Londres que he visto en las películas, él veía cómo la gente pasaba el puente y iba al campo. Y cuando regresaban del campo, regresaban alegres, así, como si hubieran pecado. ¿Dónde estarán estos güeyes? ¿No? Entonces él los seguía, y los señores de la ciudad de Londres atravesaban el puente para ir al campo y encontrarse con sus ñatas, ¿no?, que eran las campesinas. Y decía, ¿pero por qué? Si ya lo tienen todo. Claro, pero las señoras de la sociedad tenían granitos, enfermedad de la vacina. Y cuando regresan, ¿no?, y cuando van al campo, las señoras del campo no tenían nada, estaban riquitas, ¿no?, bien lisitas estaban. Entonces dice, ¿por qué estas viejas no tienen y por qué las otras sí tienen? Entonces ellas, como eran campesinas, ordeñaban a las vaquitas, y las vaquitas tenían costras, lesiones en sus ubres, en sus tetitas, y al ordeñar, desprendían las costras y inhalaban y se estaban inmunizando. Por eso eran invulnerables, o sea, no tenían la enfermedad. Mientras tanto que las de la ciudad, como no tenían contacto, tenían la enfermedad. Él dice, voy a hacer un preparado, y raspa las costras de las vaquitas y hace una jeringa y dice, si esto les pincho, voy a crear defensas y ya no se va a enfermar. Ahora, ¿quién le pincho? Entonces estaba pasando, ¿no?, el Joseph, un chiquito que vivía en su casa. Joseph, ven, no. La casa ya pinchado. Entonces, de ahí, de ese grabado que están viendo a la derecha, ¿no es cierto?, han hecho un monumento, ¿no es cierto?, ¿no? Y ese monumento está en Oxford, ¿no?, reconociendo que él ha sido el padre de la inmunización, ¿no? Y por ese evento, ¿no es cierto?, él ha podido inmunizar contra la enfermedad del ganado vacuno, ¿no?, que era la vacina, ¿no?, en latín. Y él es el padre de la inmunología por ese logro, ¿no?
el padre de la inmunización, no de la inmunología, de la inmunización. Entonces, obviamente, como en la época del coronavirus, te hacen la burla, ¿no? Si te pinchan, te van a salir cuernos, ¿no es cierto? ¿No? O de tu nariz está saliendo cuernos, ¿no? Entonces estaban haciendo la burla, ¿no? Él les pinchaba y según ellos, dice, como era de la vaca, les iba a salir vaquitas. Igual que lo que pensaban ahora en el coronavirus, lo mismo, ¿no? Para que se den cuenta que la ignorancia se hereda, ¿no? Tienen que tomar en cuenta en ser científicos y no llevarse por las apariencias como en el siglo, ¿no es cierto?, XVII. Imagínense el siglo XXI, lo mismo. ¿Por qué? Solo por ignorancia, por no leer, ¿no es cierto? Muy bien. En 1847, Ignaz Semmelweis era un médico. Los médicos de antes eran médicos viejos, no eran jóvenes como ustedes, ¿no? Y como eran médicos mayores, para ser médico tenías que demostrar que tenías habilidades y tenías que tener a alguien que un maestro que te inculque y que te dé clases y que tú tengas práctica y después de eso tú puedas ejercer la profesión. Si quieren saber más de eso, cómprense el video El Médico. Y el fin de semana largo, en vez de estar pensando en malas cosas, vean esa peliculita. Hay novela, son 3 tomos. Eso. Uno se llama El Médico, otro se llama El Chamán y la tercera parte, La Doctora Cole. Es un norteamericano que escribe novelas de ficción, pero de medicina, y es la historia, digamos, de cómo se formó un médico. Entonces, si quieren ver el fin de semana, consíguense El Médico, ¿no? Y es una película muy linda, donde van a ver parte de la historia de las enfermedades, ¿no? Entonces, había que ser discípulo, y él, así de mayor, sale médico y va a trabajar a un hospital, ¿no es cierto?, obstétrico, ¿no?, materno infantil, en Alemania, porque él era austriaco. Entonces en Alemania trabaja y en esa época, en el 1847, era normal que los niños fallezcan, ¿no? Perdón, las madres que van a parir niños fallezcan. Entonces, del 100% de las parturientas, el 80% fallecía. Y solo el 20% o menos sobrevivía. Era normal, era la época. Entonces, cuando Semmelweis entra a trabajar, ve que había algunas cosas que no eran buenas. Entonces, él cambia algunos procedimientos y logra cambiar la estadística. En la sala de su profesor, del dueño de la clínica, 80% de las gordas morían. Y en su sala, 80% sobrevivían y solo 20 morían. Solo 20%. ¿Cómo había determinado? Solamente lavándose las manos. Desde 1847. Entonces pueden ver acá, han sacado una revista de infecciones con esta pintura donde él está acá, él está con sus alumnos, ¿no? Profesor, hay que lavarse las manos. Claro, hay que lavarse las manos. Y Chapo se lava, Chapo, así, aquí, ya pues, don Semmelweis, tengo que limpiar, apúrese, quiero parir, así. Es mi versión, ¿no? Cuando yo leo las bacterias, yo me invento que hablan, charlan. Entonces, mejor a solas leo, ¿no? Porque me deben creer loco, ¿no? Entonces, por lo tanto, a Semmelweis le debemos mucho y vamos a determinar que él es el padre de la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Fue el primero en determinar el lavado de manos, pero ¿por qué es el padre de la prevención de las intrahospitalarias? Porque
el lavarse las manos en el hospital disminuye en un 80% las infecciones intrahospitalarias. Solo lavarse las manos. O sea, ustedes no se van a lavar las manos por el coronavirus, se van a lavar las manos por Semmelweis. En vez que digan salud, van a decir, me lavo las manos. ¿Sí? Por Semmelweis, ¿no es cierto? ¿No? Y hasta el año pasado eran 176 años, a la fecha son 177 años de lavado de manos. Imagínense, ¿no? Y todavía no aprenden. Y eso van a hacer en sus prácticas, ¿no es cierto? En sus prácticas. Es una revista en honor a Semmelweis con una mano. Luego viene Louis Pasteur, el más grande de los grandes, ¿no es cierto? Y Louis Pasteur era francés, era el mayor de 6 hermanos, era químico porque él estudia para ser profesor de química, y cuando él va a estudiar a París, ¿no es cierto?, él se ganaba platita como ayudante, porque él era ayudante y les enseñaba física, química a sus amigos, y sus amigos le pagaban porque él les enseñaba, entonces era muy aventajado. Entonces, cuando él termina de ser químico, él ve la química desde el otro punto de vista, ¿no? La química industrial, ¿no? En esa época no existía la materia de bioquímica. Es más, ¿no?, sus profesores, ¿no?, los más mayores, han llevado, por ejemplo, química biológica. Entonces el doctor, ¿qué le llaman los doctores de bioquímica? El doctor Cuevas y el otro doctor, ¿qué? Carrión. Los dos, por ejemplo, cuando eran estudiantes, llevaban la química biológica. Así se llamaba el libro. El autor era Laguna, química biológica de Laguna. Y luego decide cambiar de química biológica a bioquímica. Y nace la bioquímica ya con nombre, ¿no? Entonces, eso es reciente. Entonces, antes se estudiaba como química, inclusive sus profesores estudiaban química orgánica, química inorgánica, y recién llamaban química biológica. Entonces ya no, se supone que en el colegio ya llevan. Ya supone. Entonces, él era químico, precursor de los bioquímicos, pero en su época no había, pero era muy inteligente. Entonces, en la época había un precepto que se llamaba la generación espontánea. ¿Qué era la generación espontánea? De la materia inerte nace lo vivo. Entonces agarraban un frasco, le colocaban carne y a los 2 días, ¿no?, salían moscas. Generación espontánea. De lo inerte nace lo vivo. Y le van a decir al Pasteur, don Lucho, usted que todo lo sabe, y si no sabe, se inventa. Sabemos que no es cierto, pero ¿qué podemos hacer? Tápenlo. Tú lo tapas. Y el del experimento dice, no, ¿para qué has tapado? Sin tapas no entra la fuerza vital. Oh. ¿Y qué es la fuerza vital? Lo que no se ve del macho alfa, la fuerza vital. Y eso entra y hace que salgan moscas. Entonces dice Pasteur, dile que ponga una gasa. Con una gasa entra aire y le dice, no, tiene que estar destapado. Porque las moscas entraban, ponían huevos en la carne, en descomposición, se iban y a las 48 horas salían mosquitas. Pero ellos decían, no, es generación espontánea. De la podredumbre, de esa ley. Tenían su fórmula. Colóquese en una casa, en un cuarto de la casa, una caja con una camisa de varón usada. ¿Por qué camisa de varón? Machismo en su máximo esplendor. Porque la camisa de varón usada tiene la fuerza vital. Y en esa época no había Rexona. Imagínense cómo era la fuerza vital. Esas mujeres, qué machotas, ¿no? Para aguantar. ¿O no?
futuro, ¿no? ¿Qué harán? Tapones. Entonces, ¿no? Además tenían que colocar semillitas de cebada, de trigo, porque de eso se hace el pan, bien católico, el pan nuestro de cada día. Entonces, déjese por 21 días y en 21 días habrá ratones. Regresaba y había ratones. Generación espontánea. Pero nadie sabía que había un agujero por donde se entraba la ratona, encontraba trapitos, hacía su nidito, comidita, y su gestación tarda 21 días. No sabían eso. Entonces, eso desde el tiempo hasta la época de Pasteur, generación espontánea. Hasta que Pasteur dice, no, vamos a cambiar y vamos a hacer un experimento. Entonces, él agarra un matraz, se llamaba redoma, y colocan un caldo. Si coloco yo un caldo, ¿no es cierto?, una sopa, ¿no? Entonces, y lo dejo abierto, a las 48 horas ya está amargo, le crecen puntos, guacala, ¿no ve? Se ve, ¿por qué? Porque los microbios llegan, ¿no? Pero según ellos es la generación espontánea. Entonces, como ellos decían que no hay que tapar, entonces él dobla el cuello, redomas o matraces en cuello de cisne, y a servir, y obviamente que los microbios entran y se quedan aquí, ¿no? No pasan acá. Entonces él coloca, ¿no es cierto?, hace ese experimento, guarda en un depósito, llama después de un par de meses y dice, voy a demostrar que no hay generación espontánea. ¿Cómo? Voy a romper los cuellos de estos matraces y me voy a tomar la sopa. Todos, ¿no? Y lo hace. ¿Cómo estaba la sopa? De quieta. No se había contaminado. Y con eso, él elimina la teoría de la generación espontánea y demuestra que los microorganismos no se originan por generación espontánea, sino que la vida se origina de la vida. Una bacteria de otra bacteria, un humano de otro humano, un perrito de otro perrito. Entonces, aunque no crean, ¿cuántos 1800 años? Y antes de eso era la generación espontánea, que era la ley, la norma, ¿no?, de la materia inerte en algo vivo. Pero tiene que ser Pasteur que demuestre científicamente que no era así. Y a partir de eso, las enfermedades se originan a partir de microorganismos, infecciones. No es me ha dado el aire. Aparecen con su orzuelo, ¿a quién has mirado? Estoy con cistitis, ¿ve? Por no abrigarte, ponte frazada para estudiar. Frazada, ¿ves? Dios mío, ¿dónde estamos? Edad de piedra. Agente infección. Eso vamos a aprender acá. Y eso él dijo. Y de ahí cambió todo. Por lo tanto, por eso y muchos logros, ¿no es cierto? Por ejemplo, muy rápidamente preparó la inmunización contra el carbunco, ¿no?, contra la rabia, ¿no? ¿Recuerdan a Jenner? ¿Recuerdan? Del Joseph que le pinchan. Sí. ¿Y qué hizo la inmunización contra la vacina? ¿Y qué enfermedad era? ¿Del ganado? Entonces, por eso él le cambia el nombre y le dice, ahora este preparado en honor a Jenner se va a llamar vacuna, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de vacuna, por Jenner. Le coloca el nombre Pasteur, pero en honor a Jenner, porque él evitó la enfermedad de la vacina, que era del ganado vacuno. Entonces dice, este producto que se va a llamar vacuna, ¿no? Entonces todo tiene una causa, todo tiene un origen. La medicina no ha aparecido ayer. Sus profesores mayores, los que son más, todavía tienen suerte de tener algunos profesores mayores, ¿no?, porque ya o se han jubilado